regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El buque de exploración sísmica turco Orhun Reis regresó a puerto a menos de 2 semanas de una cumbre de líderes de la Unión Europea, en donde evaluarán posibles sanciones contra Ankara. Ve usted. El buque turco de exploración Orhun Reis regresa al puerto de Antalya a menos de 2 semanas de la cumbre europea en la que el bloque evaluará posibles sanciones contra Ankara. Durante su misión, que comenzó el 10 de agosto, el buque realizó incursiones por el Mediterráneo oriental en una zona de importantes yacimientos de gas e hidrocarburos en aguas reclamadas por Atenas y Nicosia, lo que enfureció a Grecia y Chipre. Estos dos países, junto con Egipto, inician este lunes los ejercicios militares Medusa como parte de una cooperación tripartita en la que por primera vez participan Francia y Emiratos Árabes Unidos. Las maniobras incluyen ejercicios navales en aguas de la zona de Alejandría y El Cairo, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Chipre. La semana pasada el Parlamento Europeo pidió que se impusieran sanciones a Ankara por la visita del presidente Erdogan al norte de Chipre y por las operaciones turcas en el Mediterráneo oriental. Los líderes de la UE se reunirán el 11 y 12 de diciembre para discutir las sanciones a Turquía. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, muy buenos días, te escuchamos. Mira, es interesante ver cómo la Unión Europea no puede conciliarse con el hecho de que Turquía es una potencia en expansión, una potencia desequilibrada en lo financiero que tiene en este momento una situación muy crítica en lo económico, con una moneda en caída libre, pero con una presencia militar importante desde Libia hasta Azerbaiyán, con una victoria bajo el cinturón reciente en donde ayudó vía mercenarios y drones y equipamiento militar a Azerbaiyán en contra de Armenia. Es muy interesante que uno de los puntos, digamos, en discordia entre la Unión Europea y Turquía sea el hecho de que Turquía está expandiendo su zona de interés económico a los potenciales campos petrolíferos y gaseros del Mediterráneo oriental, sin que en realidad la Unión Europea tenga absolutamente ninguna manera de contrarrestar dicha expansión. Por otro lado, los intereses franceses y norteamericanos quedaron severamente golpeados durante la última guerra que terminó aproximadamente el 20 de noviembre entre Azerbaiyán y Armenia, en donde Turquía fue fundamental para lograr la victoria de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. ¿Por qué le interesaba a Turquía intervenir a favor de Azerbaiyán en esta instancia? Muy sencillo, porque se abre un corredor de comunicación y transporte con Turkmenistán y Kazajstán, que son países con los cuales Turquía tiene identidad étnica y también fuertes lazos económicos que ahora podrán ser fortalecidos aún más. Hay que recordar que también este es uno de los corredores famosos de la iniciativa de Cinturón y Camino de China, y por lo tanto quien controle estos enlaces que hay entre Kazajstán, Turkmenistán y Turquía, pues básicamente va a tener una mano negociadora mucho más importante en cualquier acuerdo comercial a futuro entre China y el bloque europeo. También salió ganador Rusia, puesto que junto con Irán fueron los que negociaron la nueva situación que se da en Nagorno-Karabaj, en donde Azerbaiyán cumple una aspiración histórica que venía arrastrando desde 1994 de recuperar territorio perdido en esa guerra del 94. Esto es hace ya 26 años. Entonces, en este momento los perdedores son, por supuesto, Nikol Pashinyan, que es el primer ministro de Armenia, que es un personaje que surge políticamente a ser importante con base al apoyo decidido de Estados Unidos, la Unión Europea y todo el grupo de organizaciones no gubernamentales que lograron que él llegara a ser primer ministro bajo una orientación de que Armenia se iba a abrir más a Occidente e iba a cerrar canales de comunicación con Rusia, cosa que es un objetivo siempre buscado por Estados
Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en este momento, con la derrota que sufrió en Nagorno-Karabaj, Nikol Pashinyan se convierte en un primer ministro con severos problemas de hegemonía y de control dentro de su país, Armenia. Es todavía dudoso que sobreviva a dicha derrota. Por lo tanto, los ganadores en este conflicto son Rusia, Irán y Turquía. Una vez más, Turquía en este momento necesita tener una política expansionista fuerte porque está dependiendo del hallazgo o la consolidación del control de recursos hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental e incluso en Libia, que es en donde se ha confrontado con Rusia. Es interesante el juego político diplomático entre Rusia y Turquía, puesto que ambos países son contrincantes en Siria y en Libia. Sin embargo, manifestaron tener intereses comunes en el último encuentro que se dio en Astana en torno al arreglo final que se dio entre Armenia y Azerbaiyán. A final de cuentas, un peón importante dentro del juego complicado del Cáucaso que tenía Europa y Estados Unidos en la figura de Nikol Pashinyan, en este momento cae y le permite a Turquía generar una iniciativa política, militar, diplomática mucho más asertiva en el Mediterráneo Oriental. Esto de contemplar sanciones económicas en contra del aliado Turquía, de la Unión Europea, por otro lado, pone a los europeos en una situación bastante difícil. Hay que recordar que dentro del concierto de la OTAN, Turquía viene siendo la pieza más importante desde el punto de vista político-militar. Tiene la mayor cantidad de activos aéreos y militares y por lo tanto la única forma en que pueden lidiar con Turquía es con base a lo que se podría llamar la nostalgia de la hegemonía que ya no existe. La amenaza de sanciones a Turquía en este momento cae básicamente en oídos sordos en Turquía por la simple y sencilla razón de que Erdogan sigue obedeciendo a una retórica expansionista de reimposición del imperio turco otomano y pues nada le ha ido mal en este último año en donde ha podido jugar con ganancias en el Mediterráneo Oriental, en el Mediterráneo Central con Libia y ahora abriendo un corredor económico, comercial, financiero y étnico también muy importante con lo que es Asia Central, su conexión hacia Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. Erdogan ya no puede ser considerado por la Unión Europea como un personaje al que hay que disciplinar. Por el contrario, la fuerza político-militar y diplomática de Erdogan cada vez es mayor, puesto que tiene como interlocutores privilegiados a Rusia e Irán y por lo tanto su presencia frente a Europa, siendo aliado de la OTAN, hace que cualquier amenaza de sanción económica pues básicamente sea simplemente un gesto de una situación geopolítica que desapareció hace por lo menos 5 años. Pero ¿cuáles podrían ser esas sanciones por una parte? Y por otra parte, ¿cómo surge este conflicto entre Grecia y Turquía? ¿Quién realmente debería de explorar esas aguas? Mira, la delimitación de aguas territoriales entre Turquía y Grecia es un tema de conflicto que viene desde la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que Turquía no reconoce las delimitaciones que tiene la Unión Europea a favor de Grecia en torno a las aguas territoriales griegas. Hay que recordar que también Chipre es un motivo de conflicto entre Grecia y Turquía, en donde Turquía, teniendo una economía mucho más grande que la griega, pues simple y sencillamente ignora los reclamos de Grecia. En esto, Alemania se ha encargado de jugar lo que se podría llamar el tercero incómodo, puesto que básicamente después de la gran crisis del 2015, la crisis económica de Grecia, Alemania se ha encargado de las finanzas y de la diplomacia exterior de Grecia a toro pasado, y esto significa que
que Alemania, en lo oscurito, ha estado negociando con Turquía varios puntos importantes para Alemania, como son el tema migratorio, el tema político-militar, siempre en detrimento de Grecia. Por lo tanto, cuando Grecia acude a la Unión Europea, efectivamente le dan el servicio de decir, sí, tienes la razón, pero a final de cuentas no tienen ninguna manera de ejercer fuerza real en contra de Turquía. ¿Y de qué manera le podrían apretar la manita por ahí a Erdogan con estas sanciones que bueno, van a nuevamente a platicar ahora en la próxima cumbre? Lo están intentando, pero básicamente como Turquía está tan integrada al ciclo productivo y a las cadenas productivas europeas, cualquier sanción a Turquía es como darse un escopetazo en el pie. Hay que recordar que Turquía es fuente de maquila de alta tecnología en todo el sector militar y también en el sector de alta tecnología cibernética, digital, y por lo tanto cualquier sanción en contra de Turquía pues obviamente redunda en que se disparan los costos de producción para toda la Unión Europea. Por lo tanto, una vez más, estamos viendo lo que se podría llamar el teatro kabuki de las amenazas sin que éstas se puedan concretar. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. También estaremos abordando durante la semana, pues bueno, este aumento de tensión entre Israel e Irán por el asesinato de uno de los científicos nucleares más importantes de ese país. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña.